¿Qué tal, amigas y amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a su programa, la entrevista con Nino, el podcast yucateco por excelencia. El día de hoy tenemos a una persona con mucha experiencia en el ámbito político y les voy a dar unas pistas, aparte que viene el título, pero ha sido 2 veces diputada federal, ha sido diputada local y ahorita quiere ser senadora por el estado de Yucatán. Entonces vamos a pasar con la entrevista. Tenemos con nosotros a Katia Borio Gracias, Pinelo. Nino. Muy buenos días. Oye, cuéntanos, Katia, ¿cómo va la campaña ahorita en pleno mayo y con los apagones? ¿Cómo lo sientes? Pues mira, Ruda, la verdad es que no puedo decir que no ha sido, en mi caso, una campaña intensa. Quienes me siguen en mis redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, incluso en el X, que bueno, el yucateco no es tanto de estar en X, pero sí a nivel nacional, ahí tengo seguidores. Es una campaña que yo no he descansado un minuto desde el 1 de marzo. Lo he dado todo en cada municipio del estado de Yucatán, en la capital Mérida. Yo tengo 2 caminatas diarias, más un volanteo, más los mítines, más visitas domiciliarias, más reuniones. Es una campaña que yo he vivido, ahora sí, durmiendo 3 o 4 horas diarias, cuando mucho, Nino. ¿Y no te pasa que de esas 4 horas, una o dos te toca sin aire? No, mira, gracias a Dios, hasta antes de la campaña, todavía en pre-campaña tuve que ir 2 veces a buscar a casa de mi papá agua, refugio, un cuarto para que yo fuera con mis hijos, porque se nos fueron la luz 2 días consecutivos aquí en el norte de Mérida. El tema de los apagones, no vayan a pensar que es exclusivo del interior del estado, pasa en Mérida, pasa en cualquier colonia meridana del sur, del norte, del oriente, del poniente. Pero gracias a Dios, mira, ni lo invoques. La verdad es que ahorita sí necesito el ratito con buen flujo de agua y con un ratito de aire acondicionado para poder descansar esas 4 horas al día, que a veces sí lo logro, a veces solo 3. Fíjate que acá se nos va la luz, pero parece puntual. A partir de las 7 de la noche he tenido problemas porque a esa hora transmitimos las entrevistas y se me va la luz a las 7, 7:15, No, la todos verdad los es días que estos últimos 10 no es de días. Dios con este calor tan inhumano que estamos viviendo aquí en Yucatán. Katia, cuéntanos un poquito sobre la Katia de pequeña, además de dónde estudiaste, tus hobbies, qué caricaturas veías, qué novelas veías, qué te gustaba hacer, pero igual sabes que nos gusta mucho saber cuál es tu primer recuerdo de un político o de la política en general y que tú digas, bueno, yo Katia tenía 8 años y vi a este presidente o vi a esta diputada. ¿Cuál fue tu primer recuerdo? Bueno, ya no era tan jovencita, pero yo recuerdo con mucho cariño la campaña de Diego Fernández de Ceballos. Tenía 10 años, o sea, no era una niña propiamente, pero pues ya estaba yo entrando a una edad donde te das cuenta de las noticias. Y ahorita que me preguntabas cuál era tu programa favorito, definitivamente noticias. Creo que yo nací con esta inquietud por saber lo que estaba pasando en mi estado y en mi país, por interesarme en saber cómo va el rumbo de un estado, del país, nuestra economía, nuestros políticos. Definitivamente fue don Diego Fernández Ceballos, el Maquío, Carlos Castillo Peraza, y yo me formo en esa época donde todavía no habían tantas mujeres participando en política, pero que de alguna manera el interés que yo tenía por participar, pues no me faltó muchas veces en la secundaria que yo levantara la mano para ser parte de una planilla estudiantil, y yo creo que ahí empieza esa vena y ese gusto por saber pedirle a la gente su confianza para trabajar a favor de la comunidad educativa, de la escuela, de los estudiantes, de mi propia área donde yo me desenvolvía. Fui muy buena estudiante, muy hablantina desde chica. Siempre me regañaban porque no estaba yo sentada mucho tiempo, era muy ¿Te inquieta. sentabas adelante, Pues atrás? mira, ya los profesores ya no sabían qué hacer conmigo. Le decían a mi mamá, doña Cheli, ¿qué le da a esta niña para desayunar? No se calla, habla todo el día. O a veces me sentaba junto a la más aplicada, la más calladita para que yo no hablara, y hacía yo hablar a la más calladita del Sonsacadora. salón. Siempre muy cotorra, muy platicadora, pero eso sí, de cuadro de honor. Nunca alcanzaba el primer lugar de cuadro de honor por las matemáticas. Siempre quedaba yo con un 97 o 96 de promedio. Ay, oye, mira. Era para mí, siempre fueron muy difíciles las matemáticas, creo que por eso soy abogada de profesión. Busqué donde, originalmente yo quería ser doctora. Yo intenté ser médico
y precisamente por matemáticas no paso el último examen en la Facultad de Medicina y decido estudiar Derecho como probar. Vamos a ver cómo me va. Un año, si no me gusta, vuelvo a intentar medicina. Y no, finalmente me quedo en la carrera de Derecho, en la CTM, ahí con don Luis Echeverría, siendo una joven que ya simpatizaba con el Partido Acción Nacional. De hecho, ya era militante. Estudié en una escuela obrera afiliada al PRI, a la CTM, era un organismo. Sigue siendo un organismo muy identificado con el PRI. Y ahí termino mi carrera de Derecho. Tuve muy buenos maestros. Tuve magistrados como maestros, procuradores, exprocuradores. Creo que aprendí muy bien lo que es el derecho. ¿Y cómo era tu vida estudiantil en la carrera? Pachanguera, bueno, relajista. Yo he sido relajista toda mi vida. A veces los profesores, ¡Bolio!, me gritaban pensando que yo no estaba atendiendo a lo que ellos estaban explicando. Y así podía yo estar platicando con algún compañero de la escuela. Cuando ellos me preguntan, ¿qué dije? Perra, me miraba, tic, tic, tic. Les decía yo todo lo que ellos sabían. He tenido esa cualidad o capacidad de poder estar en un lugar oyendo muchas cosas al mismo tiempo, estar comprendiendo todo a la vez. Oye, pero yo creo que eso les molesta más a los maestros, ¿no? Sí, estás comentando sobre el derecho romano. Y yo contestando ahí. Por supuesto que la materia que exenté todas las 3 semestres que me tocó fue medicina legal, por este gusto que siempre tuve por las biologías. Mi papá es doctor, mi mamá es maestra, era maestra y ella falleció. Entonces, pues esto es algo que he tenido toda mi vida. No tengo pena, no tengo miedo o temor de participar, de levantar la mano, de opinar, de dar mis ideas, de dar mis propuestas. Siempre en la primaria, ¿quién quiere ser rey en la primavera? Yo. ¿Quién quiere participar en lectura y oratoria? Yo. O sea, siempre fui esa niña muy interesada en involucrarme con todas las actividades escolares y extraescolares también. Oye, y de pequeña o ya grande, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿De qué te acuerdas? ¿Cuál fue tu primer empleo? Pero mira, yo siempre fui muy chambeadora. Hoy está un poco trillado el tema de los políticos que dicen que fueron emprendedores, fueron empleados desde muy jóvenes. Yo la verdad que esta es la segunda entrevista en la que lo comparto. Yo prácticamente infancia como tal no tuve, y no es ni para que digan, ay, pobre Katia, hoy, qué trabajadora es Katia. No, es la realidad. Yo desde muy chiquitita una vez le dije a mi mamá, mamá, yo necesito tener dinero para mis gastos extras. Siempre me gustaron las cosas buenas, siempre me gustó comer bien, tener lo mejor, lo que yo podía. Y mi mamá me decía, mira, yo puedo con esto. Sí, te voy a poner un ejemplo. Yo quería un shampoo de una marca y mi mamá traía del súper otra marca. Decía, mamá, es que me deja el pelo tieso. Entonces ella me decía, ese es el shampoo que yo te puedo comprar. ¿No te gusta? Trabaja. Pues empecé a trabajar desde muy chica, a los 8 años de edad. Yo le dije a mi mamá, mamá, necesito que me hagas un préstamo. Y ella me dijo, ¿qué quieres hacer? Yo era muy buena con las manualidades. Y me dijo, le dije, quiero hacer lazos para vender. Acuérdate que las niñas estaban muy de moda, ya regresó esa moda. Hiciéramos unos moñotes en la cabeza. La verdad es que el moño era más grande que la cabeza de una niña. Hoy regresó la moda, ¿cuántos años después? 30 años después. Y yo me dice, mi mamá, pues está bien, pero me vas a devolver cada peso. Me acompañó, más bien me llevó a Guacho Martín, ya me eché un gol. Oye, y desde entonces te atendían con cara de... Desde siempre, son las mismas. A muchas de ellas las conozco desde hace 30 años. Y me compró mi mamá, de verdad, una cantidad impresionante de cintas, broches, hilos y agujas. Y ella era maestra, te decía yo, y en su escuela, pues todas las maestras tenían hijas, chicas, sus compañeras, las prefectas, las secretarias, y empecé vendiendo lazos. Luego, la tía de una prima política tenía academias de danza. Yo llevaba muchos años bailando jazz y ballet y me invitan cuando se ponen de moda las botargas, los shows infantiles. Acuérdate que antes era el tío Salim, Jorgito y Pepillín, Shadak. El mago Shadak, Corbel. ¿Te acuerdas del mago Corbel? El mago Corbel, ¿cómo El no? mago Corbel, hasta pero sala tenía. Después de un tiempo empiezan el boom de los shows infantiles, Gasque, Fantasy, todos ellos. Y pues era muy buena bailarina. Me invitan a hacer botarga, entonces yo trabajaba, seguía haciendo mis lazos, mis moños para las niñas, y viernes, sábados y domingos y días festivos iba yo a shows infantiles, escuelas. Me metía yo dentro de cabezas, dentro de trajes de felpa y bailaba. Por eso mucha gente me dice, oye, tú no vas a hacer botarga. O sea, en tu campaña no hay una botarga de una Katia, de una Katiecita.
No, porque a mí se me hace un crimen entrar a una botarga por lo poquito que les pagan a los muchachos que entran pues animar, ¿no? Una campaña. ¿Cuál fue tu primera botarga? Pinocho. Pinocchio. Pinocho con doña Nelly Contreras, que en paz descanse. Oye, fíjate que yo le hice su última campaña a Pancho Cachondo, que en paz descanse también. Y le hicimos su botarga por... Yo lo voy a decir porque quien me conoce sabe que yo era amigo de Pancho, no era un conocido. Entonces pasaba, si le hacías un examen de sangre, era 80% alcohol, 20% botana. Entonces hacíamos una botarga cuando él, para que llegara antes que él ocurrirnos. Y yo la hacía de botarga porque decía, no les voy a poner a nadie más, yo no voy a poner a nadie más a sufrir esto, ¿no? Y que no aguantaba más de 15 minutos. Y aparte hoy una botarga con sensación térmica de 50 grados, a mí se me hace un tema muy difícil porque lo viví desde chica y así estuve 6 años bailando con doña Nelly Contreras, ella en pensiones, tenía ella su negocio. Y bueno, me tocó de ser de todo, desde Pinocho hasta el Lobo Feroz, hasta Caperucita. O sea, el que no llegaba, pues entrábamos de emergencia, ¿no? Yo ya me sabía las coreografías y las historias de todos los cuentos de Disney y pues ahí participé mucho. Y son los 2 primeros trabajos que tuve, ¿no? Creo que soy una niña, que hoy soy una mujer que fui emprendedora. Siempre tuve mis recursos propios, siempre. Yo le decía a mi mamá, por ejemplo, oye mamá, junté para un aire acondicionado, lo puedo poner, y me decía ella, tú me pagas la luz. Esto es lo que me llega mensualmente de luz, y a partir de que tú pongas tu aire acondicionado, me decía mi mamá, la diferencia tú la vas a pagar de luz. Está bien, mamá. O sea, he sido una mujer que trabaja para estar mejor. Es una educación financiera. Así pequeña, desde pequeña edad. Y te la debo, al principio no lo entendía, yo decía qué dura es, pero hoy le agradezco a mi mamá lo fuerte que me hizo y lo trabajadora que me hizo. Ya escucharon, niños, para cuando vean que uno prende el aire, a uno le cuesta pagarlo. Así es, yo ayudaba a mis papás a ver, esto era lo que les llegaba y a partir de que yo compré mi primer aire de ventana, la diferencia yo la pagaba. Ahí está Vittorio, mi hijo Vittorio, que cumple años, por cierto. Y se lo digo a mi hijo Juan Pablo, muchas felicidades, Vittorio. Se lo digo a Juan Pablo y él me contesta, son nuevas generaciones. Ay, mamá, chale con tu cuento. Pues esto es lo que a mí me tocó, hijo, y me formó. Sí, no, es que serán otros tiempos y qué bueno, porque desde tan joven educación financiera y hoy uno escucha hablarlo como de moda, como tú dices, está mucho el cliché de que éramos emprendedores, pero es que sí. A mí me da mucho coraje cuando a Xochitl la critican, ay, que vendió gelatinas, que es un choro mareador. A ver, ¿cuántos jóvenes que nos gusta tener nuestro recurso económico, que nos gusta poder ser autosuficientes, no empezamos vendiendo palomitas de horchatas o jamaicas o limonadas? Bolis, yo compraba saborines, los llevaba en una neverita en la secundaria, a mí no me importaba. A mí tampoco. Te digo que no, la pena, gracias a Dios, no la conozco. Oye, y luego de allá empiezas a trabajar en shows infantiles. Bueno, eso también te sirve para desenvolverte en público. Mucho. ¿No? O sea, te sirve para desenvolverte en escenario, en tribuna. Cuéntanos un poquito sobre tus experiencias como legisladora, tribuna yucateca una vez, tribuna nacional 2 veces. Bueno, fui subcampeona oratoria nacional 2 veces. Siempre me ganaba alguien del norte. Pero bueno, yo siempre te decía que cuando en la escuela me preguntaban quién quiere participar en debate, quién quiere participar en oratoria, en declamación, siempre me gustó. Muy pocas veces me han temblado las piernas para hablar en público. La primera vez fue cuando subí a tribuna en el año 2015, que llego a la Cámara de Diputados. Impone la Cámara un pleno de 500 legisladores. Cuando tú llegas por primera vez, seguramente más de la mitad ya fue diputado local o federal o ya fue presidente municipal. Ya fueron gobernadores y llegan a ser diputados federales. Y te das cuenta que luego tienes que hablarle al canal del Congreso, porque allá abajo es pues un jolgorio. Pocos te prestan atención. Necesitas ser un magnífico orador o un buen tribuno, como se dice coloquialmente, para que, boom, entonces en ese momento que tú subes a tribuna y enganches, pues ya haya un silencio para el murmullo y ya todos te presten atención. Pero en un congreso de 500, pues en un aula de 50 los maestros no logran controlar a los alumnos. Imagínate una pluralidad política. Pero creo que esa es la vez que más impresionante o más difícil sentí el pararme a hablar en público, pero una vez que bajas por primera vez de una tribuna ya le pierdes el miedo al pleno, ¿no? Y la verdad es que tengo mucha experiencia ya legislativa. Soy la diputada local
con más iniciativas puestas y ganadas en la historia del Congreso del Estado de Yucatán. Y pues soy una mujer que propone, pero que no solo propone, sino que también lucho en comisiones porque salgan mis dictámenes y que sean debatidos en el pleno y que sean aprobados o regresados a comisiones para modificar, para adecuar, para que otros partidos le hagan propuestas o adecuaciones. Entonces, soy una mujer que realmente me gusta el ejercicio legislativo, pero me gusta que la iniciativa que ya propuse, que ya subí, verla antes de que yo salga una realidad. Porque entonces, ¿cuál sería el oficio de un legislador? Oye, pero es que muchos luego se jactan de que yo soy el que más iniciativas metí, pero luego hay algunas iniciativas Hay todas. mucho payaso. Exacto. Hay mucho nuevo político payaso. Hay algunos que además de payasos son trampolinistas. No quiero decir nombres, pero te puedes imaginar quién. Ridículo. Me acuerdo de una nota que todavía estaba en el grupo parlamentario del PAN y teníamos un chat de los diputados federales de Yucatán panistas. De repente vi una nota en la que decía que era el mejor que Elías, que Cecilia y que yo juntos. A mí me pareció una barbajanada de su parte. Y yo ahí sí le escribí, le dije, oye, ¿qué te da valor de publicar o de hacer esta declaración? O sea, tienes a políticos que te hemos apoyado, que te hemos acompañado, que te hemos ayudado, Claro. que te hemos coacheado cuando nos has pedido un consejo antes de subir a una tribuna y que hoy vengas a decir que eres el diputado que más propuso en la Cámara de Diputados por arriba de tus compañeros. Para empezar, se me hace una falta de ética y de respeto hacia tu grupo parlamentario, esa comparativa, pero yo ya sabía cómo iba a acabar este personaje. No, pues iba a acabar haciendo TikToks nada Mira, más. quien es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Y evidentemente este es un hombre pues sin ética, sin congruencia y sobre todo, si ya te das cuenta, ahorita venía yo escuchando un podcast de un comunicador yucateco que decía, se vale cambiar de partido político. Totalmente. Este comunicador, este periodista dice, yo empecé en una radiodifusora y conforme a mis intereses personales, yo me he cambiado de una radiodifusora a otra. Pero lo que no se vale es decir que esta resultó mala y que por eso me voy a la otra. Entonces, en esos políticos, decía él, es en los que yo no solo creo, sino me asquean. Entonces, hoy resulta, bueno, te lo digo con todas sus letras, venía yo oyendo un TikTok del candidato a gobernador de la Cuarta que decía que los prianistas, que el candidato del PRIAN, creo que no le debe estar sangrando la lengua porque el señor empieza en el PRI y cuando lo batean y lo maltratan en el PRI, busca refugio en el PAN y estuvo 18 años en Acción Nacional y fue diputado local, fue alcalde, fue diputado federal, intentó ser senador, se fue despotricando contra algunos panistas que hoy están en Morena y lo acompañaron a registrarse. Qué falta de incongruencia. Entonces ahí no hay un interés superior por el Estado, ahí hay un interés personal. Pero es válido, pero dilo, ¿no? Mezquino. Pero dilo, ¿no? O sea, como dice el comunicador, el del podcast, yo por mis intereses personales me cambié de radiodifusora. Claro. Pero se vale, pero dilo. O sea, lo puedes No digas decir, que a ver, cuando- mi interés personal, siento que ya no puedo avanzar de este lado o que no me van a dar lo que yo quiero. Así están los dos compañeros que intentan ser senadores reelectos. Son los únicos senadores que llegan por la coalición del PRI Verde en el año 2018 y ahora resulta que el PRI era muy malo y hoy se presentan como la opción de la Cuarta para volver a ser senadores, pero despotricando No, sí, contra claro. el partido que a uno de ellos principalmente le dio más de 40 años de Gritando y comer. pateando, Así kicking and es. screaming. Oye, pero lo que quería tomar ese tema sobre lo que tú dices, no solo las más propuestas, sino la capacidad de los legisladores es conciliar para que se aprueben. Es correcto. Entonces, no solo es por proponer, es proponer y que seas, como tú dices, yo soy la que más se ha aprobado. Y es tocar las puertas a la comisión donde se haya ido para análisis y discusión tu iniciativa. A veces no siempre se va a una comisión que preside alguien de tu partido. Me han tocado iniciativas que se han ido a comisiones que presiden compañeros legisladores de Morena o del PRI o de cualquier otra fuerza política y vas y les toca la puerta y de repente ves que ya pasaron 2 meses y no turnan tu iniciativa para lectura y análisis. Oye, aquí está mi oficio,
el reglamento de la Cámara dice que ya debiste haberlo presentado en tu comisión. ¿Qué pasó? Este es el verdadero ejercicio legislativo. O me da mucha risa cuando algunos diputados desde la curul se adhieren a ciertas iniciativas que salen por trabajo no de ellos, sino del proponente, y luego digan, yo puse esta iniciativa, te adheriste, que es diferente, ¿no? Pero el verdadero trabajo de un legislador, cuando se trata de meter iniciativas, reformas, adecuaciones, derogaciones o abrogaciones, está más allá de subirte a la tribuna. Es el verdadero ejercicio legislativo, es en las comisiones. Ese es el cabildeo que tenemos que hacer. Eso es parlamentar. Ese es el trabajo precisamente, ¿no? O sea, sabes que nadie tiene la verdad absoluta. Nadie. Y es para esas A mí comisiones. me han aprobado y me han varias iniciativas con nuevas propuestas o modificaciones que se debaten en las comisiones, que me han hecho compañeros del PRI, del PRD, de Morena. Y es válido. Oye, sí es cierto, tienes razón. Puede quedar mucho mejor, o afectamos menos intereses, o afectamos intereses a favor de los mexicanos en positivo. Vamos a quitarle esta palabra, desde una palabra que puede cambiar el sentido de tu artículo, de tu articulado, hasta quitar frases o poner frases que mejoren y que incidan en el bien común de la vida de los mexicanos. Oye, Katia, tengo una curiosidad. ¿Cuál fue tu primera campaña política como brigadista? O sea, ¿cuál fue tu primer trabajo? Porque, por ejemplo, a mí me tocó en 2001 pegar con engrudo y pegar en los postes, todavía que se podía, propaganda de Patricio del PRD. 1994. Esa fue mi primera campaña como joven. Hoy no es que lo vea yo mal, pero hoy se tienen que pagar estructuras. Cuando yo empecé en esto, nosotros pagábamos por estar en una campaña. Te ibas en camión al punto de impacto, a lo que antes eran hacer cruceros, hoy se llaman puntos de impacto. Nos costaba. Y pagabas con mucho gusto por ir, y si tenías 500 pesos para darle al candidato, con mucho gusto ibas y donabas 500 pesos. Hoy te dicen, oye, pero pues es que necesito que me apoyes, ¿no? Digo, ya los tiempos cambiaron. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, pero a mí me toca esa época en la que era un orgullo ir a pararte horas bajo el sol para volantear, banderear o pedir el voto por tus candidatos. Me tocaba, mis manos quedaban llenas de engrudo. Ampolladas, porque a veces el engrudo estaba caliente. Sí. Terminábamos ampollados los jóvenes de esa época. Yo en el 2000 caminé 2 veces en un punto de impacto. Tenía yo 16 años para Cuauhtémoc Cárdenas. Pero ya en 2001 fue Patricio, porque fue una coalición PRD, PAN y diversas fuerzas políticas, me acuerdo, para ganar Patricio en la Huerta de 2001. Y me tocaba a mí. Y yo iba, oye, ¿dónde pasan por ti? No, pues te vemos en tal punto. Y yo me tenía que mover en mi auto, ahí lo dejaba estacionado, y me iba con los compañeros, regresábamos, pagar mi propia comida en algunos casos. Claro, hoy tenemos que darle de comer a la estructura. Digo, también el calor lo hace más difícil. El Estado es mucho más extenso. Esa es la parte que abono a favor de hoy las estructuras de los partidos políticos. Antes, en un ratito te acababas una colonia entera. Ahorita Mérida y Yucatán ha crecido a pasos agigantados, y pues también llegar hasta el último yucateco se ha hecho más complicado para el candidato y los equipos de campaña. Pero eso nos deja anécdotas, ¿no? Sí. Yo soy una mujer que llega a Acción Nacional, nunca he estado en otro partido político. Desde que emití mi primer voto a los 18 años fue por un candidato de Acción Nacional, y yo creo que así va a ser hasta el último día de mi vida. Cuéntanos alguna anécdota chusca, curiosa, que te haya pasado en alguna de todas tus campañas. Bueno, mis caídas. Me he ido a coladeras, a zanjas, a baches, desaparezco, toco madera. Esta es la primera campaña en la que me iba a dar a la lona. Raro, porque siempre les digo al equipo, a ver, y aparte ya me doy cuenta que tengo que administrar mis fuerzas. Ya no lo puedo negar, soy un ser humano y llevo caminando intensamente 75 días el estado, me faltan 15. Y sí les digo al equipo, aguas, porque cuando me vean en el piso, se vale reírse, pero levántenme rápido, porque raro en mí que hoy sí no he dado mi mal paso en esta campaña. Y toquemos madera para que no... Siempre termino todas las campañas llenas de moretones y vapuleada, porque el propio cansancio pues te va haciendo flaquear, ¿no? Y pues no he caído, pero otra cosa que me pasó en la campaña del distrito, lo que era el distrito quinto local,
hace muchos años con un buen amigo, Tito Sánchez Camargo, y estábamos con un grupo de jóvenes que lo acompañábamos en las tardes. Yo salía de la prepa y me iba después a la campaña de Tito todas las tardes. Ahí nos tiraron huevos podridos y basura. Pero son cosas que pasan, que aprendes, que te forman. No todos los escenarios son sencillos. Hoy te puedo decir que lo que es más complicado, no solo por las inclemencias climatológicas de Yucatán, sino por la prisa que lleva la gente ya en esta ciudad de Mérida, los volanteos. Son todo un reto. Hay que saber con mucho respeto intentar darle un volante a un conductor, a una conductora, y si él de plano te dice no, no tienes por qué estar ni golpeándole el cristal ni achocándole el volante. No sentirlo personal. Así es, ¿no? Y si te hacen así, pues muchas gracias, ¿no? No falta el que te grita alguna majadería a ti o a alguno de tus otros candidatos y decirle, gracias, bye bye, mandarle besitos. Y toda la campaña se tiene que vivir con alegría, porque también a los que nos gusta, pues estuvimos a punto de perder nuestra fiesta cívica y democrática. Morena intentó con sus aliados desaparecer al INE. Acuérdate de aquella mega marcha el 13 de noviembre, si no me falla la memoria, de hace 2 años, una marea rosa impresionante en la Ciudad de México. A mí me agarra en la Ciudad de México, pero en muchos municipios, capitales y estados del país se marchó en contra de la desaparición del INE y de los tribunales electorales. El INE no se toca. Ahora, cuéntanos un poquito sobre el panorama nacional. Obviamente, como tienes que ser senador por el estado, pero además de que el grupo parlamentario del PAN tiene su propia línea y tiene su propia agenda legislativa, por decirlo así, ¿cuál sería el aporte de Katia Bollio para Yucatán desde la tribuna máxima? De llegar a la Cámara de Senadores con el favor de los yucatecos y de Dios, es definitivamente lograr que regrese el Seguro Popular con lo que teníamos. Si bien no era perfecto, yo conozco a muchísima gente, entre ellas familiares muy queridos, que recibieron cirugías que pudieron haber sido incosteables para las familias, para mi propia familia a través del Seguro Popular, con medicinas, con tratamientos, con cirugías, con hospitalización de más de 30 días. Una tía muy querida que es como mi segunda mamá. Y hoy no hay nada de eso. Crearon el INSABI, desaparecieron el INSABI. Otra de las luchas es que regresen las guarderías infantiles. Hoy vemos que las mujeres tenemos un reto muy grande. Antes, hace 30 años, 25 años, las mujeres era suficiente con que tu pareja pudiera salir a trabajar y tú quedarte en casa, hacerte responsable de los hijos, de la comida, de la educación. Hoy vemos a muchos niños que estudian solos, las mamás rompiéndose el alma después de una jornada laboral por ver qué se va a cenar, qué se va a comer al día siguiente, por pelear con los hijos para que hagan tareas, por estarlos atendiendo, porque hoy las mujeres tienen que salir a trabajar a la par con sus parejas, máxime las que son madres solteras. Las mujeres que decidieron por una u otra razón ser madres solteras tienen que hacer triples esfuerzos, y habían estancias donde los niños en esa primera infancia tenían no solamente la educación inicial asegurada, sino un lugar seguro de violencia sexual, de muchos temas, donde no les cargábamos la mano a los abuelos, que los abuelos no están obligados a cuidar a los nietos. El que lo hace por gusto, qué bueno, pero también ya llegar a la tercera edad, después de una vida donde ya creciste a tus hijos, donde ya te jubilaste a lo mejor o ya te pensionaste, tienes derecho a descansar y verte en esa necesidad de apoyar a tus hijos con tus nietos porque tu hija o tu hijo tienen que romperse el alma. Nadie trabaja 4 horas al día. Nos quitaron las clases infantiles, nos quitaron la educación de calidad de las escuelas de tiempo completo. Ese es uno de mis grandes compromisos para México como legisladora de Acción Nacional, y las becas del CONACYT para esos jóvenes que vieron truncado su sueño de querer hacer un posgrado en México o en el extranjero, también lo retiraron. Es un gobierno que le apostó a mega obras que para un carajo han servido. Oye, me gustaría saber, porque obviamente nos hablas mucho de las propuestas. Quisiera saber cuál es la propuesta o que haya pasado, que hayan aprobado, de la cual estás más orgullosa. Ay, y cuál es la propuesta que dices, ay,
me hubiera gustado que me lo hubieran aprobado o la tengo pendiente y quiero trabajar sobre ella? Qué buena pregunta, Nino. Mira, muchas de ellas me llenan de orgullo, pero si tendría que escoger una, definitivamente haber logrado en Yucatán la paridad total para las mujeres de mi estado, en los 3 órdenes de gobierno, en el poder legislativo, en el ejecutivo y en el judicial, igual número de juezas, igual número de jueces, igual número de magistradas, igual número de magistrados. Lo mismo para los cargos de primer y segundo nivel en el ejecutivo del estado, en las candidaturas, en los ayuntamientos, en la misma conformación del Congreso del Estado de Yucatán. Soy la diputada que logra la paridad total para Yucatán, pero la estrella de mis batallas legislativas es que a nivel local y en esta legislatura de la que hoy tengo una licencia como diputada federal, haber logrado para mi estado y para el país, que son en los códigos penales, que el feminicidio en grado de tentativa sea elevado a delito grave con prisión preventiva oficiosa. Ningún hombre en lo local y en lo federal que intente privar de la vida a una mujer puede llevar su proceso en libertad. Muchos me dijeron, no te va a salir, no la vas a lograr, porque hay un principio penal y constitucional que es la presunción de inocencia. Y les dije, sí, pero la presunción de inocencia termina donde hay claridad y hay causales probadas y suficientes de que un hombre o incluso una misma mujer intentaron privar de la vida a otra mujer. Entonces, ¿a dónde va la mujer, Nino, cuando se animó a poner una denuncia por un tema sexual, por un tema de violencia, por un tema laboral, por un tema intrafamiliar? Primero que nada, ya que se animó, que tuvo el valor de ponerla, porque esto es así, no es fácil denunciar, mucho menos para las mujeres en este estado o en el país. Tú sales del Ministerio Público y ¿a dónde vas? A tu casa o a tu centro laboral. Y en más del 90% de los casos, el agresor de una mujer está en su primer círculo de vida. Entonces, digo, hay casos muy evidentes donde la mujer termina en el hospital y ahí sí, pues, se persigue de oficio, ya no solamente a petición de parte, pero cuando la mujer denuncia, ¿a dónde va? Entonces, vas a ir a tu casa donde ahí está tu violentador y si realmente está en peligro tu vida, que ese hombre lleve su proceso en prisión. ¿Cuál sería la que digas tú, chispas, me hubiera gustado que me hubieran aprobado esta iniciativa y como que la tienes ahí como que de espinita? Tengo varias en materia de discapacidad en la congeladora del Senado, pero no de esta legislatura, desde mi primera legislatura federal que fue 2015-2018 en temas de derechos humanos, igualdad, inclusión, no discriminación y justicia laboral para las personas con discapacidad, que pretendo ir a sacar del Senado para hacer la ley. Oye, y sí me puso así la piel chinita imaginarme una mujer violentada saliendo de declarar y viendo a la otra persona y topársela fuera del juzgado porque sigue el proceso en libertad. No, mira, y ahí sí yo un exhorto respetuoso a los jueces, a los magistrados. Cuántas injusticias he visto, hasta con amigas muy queridas que ayudaron a sus excónyuges a construir sus patrimonios y que el señor a la primera de cambios le dijo a la esposa, si te vi no me acuerdo, y las despojan de todo. Abogados de una u otra manera que no terminan ayudando a las mujeres y que terminan dándoles pensiones miserables y asfixiándolas económicamente a las mujeres. Entonces, ese es un tema que también aquellos tendederos de los que no pasan pensión alimenticia a sus hijos, ahí vamos por ellos en el Senado de la República. Esa es una tranquilidad, no solo porque uno diga, tengo una hermana, sino, no, es una tranquilidad por derechos humanos. Justicia. Una justicia totalmente. Justicia. Ahora, ¿cómo ves tú el panorama nacional de cara al tercer debate? El rumor de que si Maynes declina o no declina, el evidente repunte de campaña de Xochitl. ¿Cómo ves tú el nacional? Mira, hablando de Maynes y su partido, tenía muchas ganas de decirlo y lo voy a decir aquí contigo.
Creo que esa nueva generación que hoy se hace llamar Movimiento Ciudadano, que se han llenado tantos candidatos la boca en decir la vieja política, solo hay que voltear a ver de qué está conformado el partido Movimiento Ciudadano. Si bien en Yucatán hay varios jóvenes de MC encabezando candidaturas, muchos de ellos fueron militantes del PRI e incluso fueron funcionarios y empleados de gobiernos y de administraciones priistas, que no me vengan aquí con cuentos a decir que la vieja política. Y jóvenes que en vez de dar propuestas, están llenos como de rencores y que todo es señalar a los otros candidatos de otros partidos políticos, otras fuerzas políticas que propongan, que forjen su camino. Nadie de los que ya estamos participando se nos fue obsequiada una candidatura o que no tengamos en su mayoría trayectorias legislativas, partidistas, humanas, sociales, causas de vida y de lucha que hoy nos hayan hecho ganarnos una candidatura. Deja a un lado el cargo, todavía lo estamos luchando. Hoy creo que hay muchas monedas que están en el aire, que los yucatecos y yucatecas tienen el poder con su voto de decidir quiénes van a ser sus representantes para los próximos 3 y 6 años. Yo creo que todavía hay tiempo, hay muchos indecisos a los que les estoy tocando las puertas, a los que les hablo a través de tus cámaras y micrófonos, y decirles a estos jóvenes que se hacen llamar jóvenes, pero que ya tienen muchos años cobrando también ellos del erario público o cargos de partido, que piensen muy bien en el voto útil. A mí me ha tocado ver a Movimiento Ciudadano ser esquirol de Morena en la Cámara de los Diputados. Nadie me lo cuenta. Nadie me lo cuenta. El mismo candidato presidencial que lo único que tiene pues en su campaña es una canción que fue pegajosa, porque tampoco lo he visto con propuestas reales. Hoy solo hay 2 opciones para la presidencia de la República y ojalá declinara. Fíjate que la gente no me creía mucho, pero yo conocí a Maynes desde... Fue priista. Perredista. También y priista. Él era el niño bonito de Amalia. Así y tuvimos es. Un evento. Que no venga a decir aquí que la vieja política o que los prianistas, por Dios. Yo me acuerdo de él en un evento en Zacatecas. Incongruente. Y llegaba con la comitiva de Amalia al evento de jóvenes. Desde entonces estaba allá y como que le veo un aire de querer ser protagonista a huevo. Ay, bueno. Porque, aunque sea porque diga mira, fue diputado conmigo 2015, 2018 y ahorita de nuevo 2018, 2021, 2024. Y estamos de licencia los dos, evidentemente. Pero sí te puedo decir que estos jóvenes neopolíticos o nuevos, que se hacen llamar nuevos en la política, que caminen, que toquen las puertas de los yucatecos, que escuchen a la gente, que tengan propuesta, no que solo se sienten en los podcasts que están muy de moda o en los medios digitales hablar mal de otros adversarios políticos. La verdad es que no se vale. ¿Cómo ves ahora el panorama estatal? Yo vi un debate de la gubernatura, vi obviamente a Tina, yo la quiero muchísimo, a la maestra. Nos hizo reír. Me encantó la puntada de oye, voy a crear más caminos para, por ejemplo, para tu rancho, Guacho. Sí. Bueno, al final fueron, pues tanto Tina como Vida terminan ellas diciéndole a Guacho lo que realmente es, quién es. Un poco triste, ¿no? Yo conocí a Joaquín hace muchos años. Pues no era una persona que traía malas intenciones. Fue muy buen alcalde cuando fue alcalde de San Felipe, alcalde panista, y cuando él trabajaba bajo los principios rectores de Acción Nacional, creo que lo hizo muy bien. También tenía causas de lucha, yo le vi muchas iniciativas en la Cámara de Diputados buenas, pero también me tocó ver a Jorge Carlos Ramírez Marín un día decirle de curul a curul mezquino, y rastrero. Tengo ese video, te lo voy a mandar. Un día que se arme a un debate allá en el pleno de la Cámara, porque fuimos compañeros legisladores los 3, y le dijo que para los que no se dedicaban
a la política bajuna, miserable, rastrera, mezquina y oportunista. Fueron sus palabras. Y hoy verlos ser correligionarios ahí, pues, ¿qué te puedo decir? No, para mí ambos perdieron credibilidad, sensatez, cordura, pero sobre todo, para mí laceraron sus carreras políticas. En el caso de Huacho, fíjate que lo vi mejor en sus anteriores debates, porque es tercer debate. Mira, lo noquearon desde el primer round y creo que no se pudo recuperar. Entonces, como decimos en el argot político, el que no quiera ver fantasmas, que no salga de noche. Quiso él ser muy agresivo desde el primer minuto y pues tenían con qué responderle. Y pues yo creo que no se recuperó anímicamente, lo conozco. Lo vi enojado, lo vi trabado, lo vi contrariado y yo creo que el que se molesta pierde. En este caso, fíjate que yo estoy lo más objetivo posible. Voy a hablar de los 4 candidatos, a ver si coincides conmigo. Yo creo que Tina no debió haber leído ni una propuesta. Ella debió haber sacado precisamente el lado cualitativo, decir, ¿sabes por qué? Fíjate que yo tendría un gobierno más humano, o lo hubiera hecho diferente. Vida es una mujer muy inteligente, pero, lo es. Pero no la vi fiel a su esencia en el debate. Es que te estoy diciendo que estos neopolíticos de MC, te digo, Vida ya fue secretaria de la Juventud con Ivonne Ortega, ya tuvo muchos cargos priistas de partido, o sea, no es una nueva política. Claro. Es una niña joven, sí, pero que también tiene ya una trayectoria en el PRI que la antecede y de la que ella se formó en las bases del revolucionario institucional. Yo la vi, como bien dices, desenfocada. O sea, pudo haber sido más propositiva, más ella, porque es una persona inteligente, creo que es una mujer con muchos valores, que le gusta la política y que trae buenas ideas también, pero perdió una oportunidad en el debate. En el caso de Renan, que siempre ha sido el de confrontar, él se vio totalmente en todo el debate fiel a quién es Renan Barrera, ¿no? O sea, esa es mi percepción. Mira, de la mano de Renan, y no llevo muchos años caminando. Empezamos muy jóvenes, somos prácticamente de la misma edad. No, soy más grande que Renan por unos meses y lo conozco perfectamente bien. Empezamos muy jóvenes en Acción Nacional, los dos. Y Renan, si bien ha sido 8 años y medio alcalde de Mérida, también él conoce perfectamente bien desde nuestras juventudes el interior del Estado. No es ajeno al interior del Estado. Y empezamos jovencitos recorriendo los dos. Él fue secretario de un área del comité estatal, cuando yo también era secretaria de las mujeres panistas, era la líder de las mujeres panistas en el Estado. Él tenía, si no me equivoco, acción de gobierno en el comité. Conocemos perfectamente bien el interior del Estado, no de ahorita. Esta es como la 4ª o 5ª vez en mi vida partidista y política que recorro todo Yucatán. Creo que soy la mujer del PAN que más conoce Yucatán de manera integral hasta su última comisaría. Estamos hablando que solo Tizimín tiene 86 comisarías. He sido candidata por el 1 federal. Tecash tiene 64 comisarías. Motul tiene muchísimas comisarías también. Mérida tiene otro tanto de comisarías grandes. Y en estos años caminando de la mano de Renan, te puedo decir que él conoce los problemas del Estado, los problemas de cada municipio con sus comisarías. Ha hecho propuestas tocando las puertas casa por casa de los yucatecos. Él, cuando sale de un municipio, ya tiene una hoja de ruta y ya sabe qué va a proponer en su siguiente bloque de campaña. Y tocando el tema de Huacho, el mejor debate para mí de Huacho fue en 2018. Pues, se me hizo diferente. O sea, así es. Aquí se le vio, yo dije, bueno, va a estar más parejo. No vi un tiro parejo en este caso. Me pareció muy bueno el debate del 2018 de Huacho. Ahorita, pues no, como tú dices, fue un volado derecha y... Mira, yo no sé qué tan cómodo, qué tan contento él esté bajo los principios rectores de la 4T. No lo sé. No estoy en sus zapatos. Hace mucho tiempo que no platico con él. Cuando lo veo lo saludo con cariño por los buenos recuerdos. Yo caminé intensamente por él y con él en el año 2012 cuando intentó ser gobernador por Acción Nacional. Lo volvería a hacer porque creo que traía muy buenas ideas, muy buenas propuestas.
Pero pues hoy no, te repito, no sé qué tan cómodo se siente estando en la 4T ni con sus correligionarios, con tanto expriista y expanista que hoy lo rodea, porque vemos que hoy los fundadores de Morena no lo están apoyando, no se sienten integrados ni parte del proyecto de Joaquín Díaz Mena dentro de Morena hoy, en este segundo intento por Morena, tercer intento ya de ser candidato a gobernador. Y yo creo que cuando no vives lo que predicas, cuando no dices lo que realmente sientes, es cuando se te nota en lo público y en lo privado que no estás a gusto, ¿no? Con lo que representas o dices representar. Le hice esta pregunta a Rolando y es una analogía. Andrés Manuel Lula, Claudia Dilma, como Dilma Rousseff de Brasil. Mira, a Claudia no le creo nada. Hace poquito se le fue viral a nivel nacional el que ella diga Andrés Manuel llegó por intereses personales. Pues ya pidió que siga la corrupción, ella sabe que va a ser tapadera si llega, que ya lo veo improbable. Xóchitl ha tenido un crecimiento todos los días exponencial, tan es así que ya veo nerviosones a los de la 4T, sobre todo en el centro del país, en los estados que conformaban su bastión. Y hoy Santiago Taboada está a punto de ganar la Ciudad de México y eso puede hacer la diferencia para que Morena pierda la presidencia de la República. Pues no, a la señora evidentemente no le creo nada cuando le han preguntado qué va a hacer con toda la corrupción de los hijos del presidente, de tanto contrato sin licitación pública que lo han reservado como seguridad nacional cuando no tendrían por qué ser de seguridad nacional. Trabarse la lengua, no saber con qué contestar o quedarse callado o cortarle a los entrevistadores las preguntas y sus respuestas. Entonces, sí, en una analogía, creo que va a ser de llegar a ella, no solo más de lo mismo, peor. Oye, Katia, para finalizar, porque yo podría seguir platicando Y yo contigo, también. caray, pero queremos que sigas con tu agenda apretada, continúes con tiempo. ¿Qué mensaje le darías a tu electorado que te conoce y va a votar por ti, a los que no van a votar por ti, pero a los indecisos que van a ser el fiel de la balanza? ¿Qué mensaje les darías? La importancia de que en las cámaras hayan equilibrios. Miren, si no hubiera perdido la 4T, su mayoría calificada en el año 2021, en menos de 3 años los mexicanos reaccionaron y Morena perdió. Morena y sus aliados pierden la mayoría calificada en el Congreso Federal, en la Cámara de las y los Diputados. Hoy no tendríamos este proceso democrático. Claudia no sería la candidata presidencial, sería Andrés Manuel. A lo mejor en una ratificación iban por la desaparición del INE, de los tribunales electorales, por una tóxica reforma energética, entre muchas cosas que les detuvimos de la mano de la sociedad civil organizada, como una fuerza política legislativa que teníamos ya, les pudimos quitar la mayoría calificada y se quedaron ellos con su mayoría simple. Analicen por quiénes van a votar, perfiles, congruencia, propuesta y sobre todo trayectorias. ¿Cómo han votado los diputados o los senadores que les están volviendo a pedir su voto? Yo les pido un voto de conciencia rumbo al Senado de la República por Katia Bolio y Rolando Zapata. Él, como lo ha dicho en muchas ocasiones, él es un hombre orgullosamente priista, yo soy una mujer orgullosamente panista, pero que le estamos comprometiendo a Yucatán 2 senadores leales al pueblo, leales a la ciudadanía, congruentes con historias y votaciones e historias de vida intachables y no al servicio del poder por el poder.
Katia, te agradezco mucho tu visita Gracias, acá. Nino. Este es tu espacio. Muchas gracias. Bienvenida aquí cuando tú gustes. Esperamos tenerte pronto de vuelta. Y qué bueno que tocaste el último tema porque creo que es muy importante el Voto mensaje. útil, Nino. El voto útil y es un gobierno de coalición. Así es. Estoy segura que va a haber un gobierno del Estado de coalición y que esta coalición que hoy es electoral va a seguir siendo una coalición legislativa que defienda los intereses democráticos de nuestro país y que defienda las libertades del México que hemos construido en alternancia PAN y PRI y que Morena quiso destruir. Muchas gracias, Kat. Gracias. Y a usted que sigue en casita desde Tatsiu, desde Nenela, desde Chiquinzono, desde aquí, desde Cauquel, muchas gracias. Esperemos en una próxima edición.